No, no hay nuevos hoy. Bueno, eh, hoy nos está acompañando el pastor y hermano Raúl. Él nos irá a compartir hoy el mensaje, nos estará predicando la palabra del Señor. ¿Ya? Sí, por favor, Raúl, pasa acá para que oremos por él, por su vida. Bueno, Padre, quiero darte gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano y siervo tuyo, de Raúl. Gracias, Señor, por su vida, por la obra, Señor, que has hecho en él. Le damos gracias, Señor, por el ministerio, por su ministerio. Y yo quiero, Padre, en el nombre de Jesús, poner este tiempo, Señor, de la palabra en tus manos. Amén. Que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, poniendo en el Señor las palabras correctas para hoy hablarnos a nosotros, a tu iglesia, que sabemos que estamos ansiosos y necesitamos, Señor, escuchar tu palabra, Amén. escuchar todas estas verdades que tú tienes en tu palabra para nosotros, porque en ella, Señor, sabemos que está la vida eterna, Señor, sabemos que ella es tu voluntad y es la que nos capacita y nos prepara para continuar adelante, Señor. Así que gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te quiero también poner en esta mañana, Señor, en tu mano la vida de todos nuestros jóvenes, Señor, niños del Rey Junior, Señor, y oramos para que tú, Señor, te glorifiques en cada una de estas clases, Señor, que hoy recibirán. Y que esta palabra, Señor, que se va a sembrar en ellos, Señor, hoy, pueda dar buen fruto, Señor, a su debido tiempo y según tu santa voluntad, Padre. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que es porque tú lo permites que podemos estar acá, Señor, y que todo se lleve a la perfección, Señor, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenos días para todos. Como acaba de decir nuestro hermano, mi nombre es Raúl Rodríguez y estoy sirviendo en el redil de Llano Grande Oriente. Entonces estamos ahí sirviendo al Señor. Me gustaría que se dieran un saludito, ¿no? O sea, eso es bueno en la mañana, ¿no? Pararnos, darnos un saludito, un abrazo. Somos comunidad, celebramos la comunidad, celebramos el saludo. Bien, excelente. Siempre es bueno recibir el calorcito de los hermanos, ¿no? Y el abrazo y el saludo. Eso es lo que uno puede percibir en el Evangelio, el saludo, el abrazo, el compañerismo cristiano, tan necesario en esta época donde hay tanta soledad en nuestros territorios. Yo no sé si tú alguna vez, yo creo que sí, que aquí hay más de uno recibió en algún momento una carta física y escribió una cartica física. Algunos no saben lo que es eso. Se lo perdieron. Te lo perdiste. Recibir la carta de un hermano, de un familiar que está lejos, la buena noticia, bueno, ya iba para ahí, ¿no? Se anticiparon, del novio, de la novia, que mandaba perfumadita la carta.
y uno la recibía con tanto amor. Claro, la carta muchas veces llegaba 15 días después y las noticias no eran tan frescas ya, no eran tan recientes. Pero creo que todos, bueno, el avance tecnológico nos ha impedido saborear eso y describir a mano. Parte del avance tecnológico es que todo ya se reduce, aún la oficina está en un celular y toda esta experiencia de recibir cartas, a veces un WhatsApp no es, no sé, nos acostumbramos tanto a eso ya que no tiene el sabor, la impronta de ese detalle de amor, de calor que era recibir una carta, conseguir la estampilla. Sí, sí, claro. Yo creo que mi esposa tiene una colección de esas por ahí, ¿no? De varias partes del mundo y bueno. Esa es toda una... ¿Cómo es que le llaman al coleccionista de los sellos? Filatelia. Con esto quiero decir que hoy empezamos una serie en el libro, en la carta de Pablo a los Filipenses. Me gustaría que en casa, dado el tiempo aquí que es muy ajustado, en casa tengas el privilegio de leer la carta de corrido. O sea, una tarea que aplicación del sermón que siempre está al final, yo se las dejo al principio. Lean la carta en casa, leanla en voz alta, léala corrido. Es cortica. Y tú vas a ver, cuando lees esa carta, percibe que esa carta es para ti, que esa carta te la envía el Señor a ti, a través de Pablo. Claro, estamos tan lejos de esa época, hay una interlocución ahí que no está, que no sabemos qué estaba pasando, pero por lo que Pablo escribe estamos haciendo algunos supuestos. Algunos son evidentes, el supuesto más evidente es que Pablo está en prisión, que Pablo no está en un lugar muy adecuado, pero un lugar que al menos le permitió en buena parte de su vida escribir cartas. Pablo se la pasó escribiendo cartas. ¿Y qué cartas? ¿Sí o no? Entonces, estamos con esta carta que escribe el apóstol Pablo y vamos a iniciar la serie con el título Ciudadanos del Cielo. Ahora, yo no sé qué... A mí el título me hace pensar que ando como entre las nubes, ahí como en una experiencia de guerra de las galaxias, peleando y no aterrizado. Pero no queremos decir eso. Ciudadanos del cielo es ciudadanos del reino. En una de las canciones hablaba de eso, ¿no? Del reinado del Señor. Y eso queremos comunicar a través de esta carta. Es ciudadanos del cielo porque queremos vivir en la tierra de otra manera. Y un cristiano que vive con los pies en la tierra, lo vive porque Jesucristo está reinando en su vida. Y con eso queremos decir con ciudadanos del cielo. Es que nuestra identidad del reino supera todas las identidades y nos ayudará a vivir mejor en esta tierra y a enfrentar los desafíos de esta tierra. De hecho, en el capítulo 2 va a decir que seamos luminares. Lo mismo que decía el Sermón del Monte, que seamos sal y luz. Esa es como la idea que quiere comunicar el escritor en esta carta. Queremos ser mejores ciudadanos, queremos ser mejores personas en este territorio del Retiro y sus alrededores, de todo lo que conforma la experiencia del Retiro. Vean ustedes, cuando uno habla con personas de la ciudad de Retiro, Retiro es más que un asunto turístico. Y lo que me han dicho varios es que la experiencia cultural de Retiro es muy distinta a muchos municipios del oriente antioqueño. O sea que ustedes tienen un valor agregado ahí interesante para poder influir la cultura y la realidad de muchas personas con el Evangelio. Además,
esta carta nos permite pensar que nosotros vivimos en esta tierra en una expectativa constante. El Señor ya viene. Y creo que es algo que a mí me anima a pensar en esta época de tantas cosas que pasan en las ciudades, en el campo, tantas cosas que están pasando hoy. Vivimos en un modo expectativa, vivimos en un modo preparación, pero también vivimos en un modo contemplación de lo que Jesucristo va a hacer. Vivimos con la alegría de que Jesucristo está haciendo algo en este territorio. ¿No te parece a ti que esta es una visión desafiante de la vida? Vivir así, como ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino, de una manera distinta, diferente, creativa, y que eso nos estimula en la vida a ser mejores personas. Eso es tan importante, hermanos. Esta carta, el apóstol Pablo, si tú recuerdas en la serie de Hechos, no sé si ustedes sé que no vieron todo el libro de Hechos, nosotros en Oriente lo vimos todo completicos, los 28 capítulos lo vimos. Acá creo que cortaron un poquito porque ustedes empezaron más tarde. No sé si alcanzaron a ver Hechos 16. ¿Recuerdan Hechos 16? Creo que lo tienen fresquito ustedes. ¿Qué pasó en Hechos 16? Pablo visita ¿dónde? Hay varias cosas que pasan ahí en Hechos 16, pero una de las cosas que pasa es que Pablo visita Filipos, la ciudad de Filipos, que es la ciudad a donde va dirigida ahora la carta. En ese momento de Hechos 16, cuando Pablo visita Filipos, Pablo le habla a 3 personas o a 3 grupos de personas. Por lo menos el primer grupo compuesto por unas mujeres que están orando a la orilla del río. En Filipos no había sinagoga en ese momento, y de hecho no había sinagoga porque se componía una sinagoga con 10 hombres, y ahí parece que no había hombres, hay unas mujeres muy fieles que están orando, y Pablo le predica a una de ellas. Seguramente el resto que estaban ahí implicará que se hayan convertido, no sabemos, pero al menos ahí Lidia es la que se convierte, una mujer comerciante. Entonces, una mujer rica, porque conseguir la tinta para la tela que ella tenía, la púrpura, era muy costosa. Entonces ella trabajaba con esas telas y el teñido, y ese teñido era carísimo. Entonces suponemos que era una mujer que tenía mucho dinero para comprar ese tipo de tinta. Esa era la comerciante, esa fue la primera que se convierte. Luego se convierte, ¿quién más? ¿Un qué? Un carcelero, un ciudadano romano, se convierte, y con él se convierte su familia y seguramente algunos presos que estaban por ahí. Y luego hay otro personaje que aparece ahí muy extraño, que es una chica, una jovencita, que hacía las veces de pitonisa en la región, la cual pierde el trabajo porque Pablo la confronta y saca el espíritu que tenía esta mujer, y con eso la fuente de ganancia de muchas personas que vivían de esta niña esclavizada. Entonces ese es el grupo base de esa iglesia. Un grupo que bien heterogéneo, bien distinto, personajes bien distintos, pero una iglesia que Pablo amó, y se nota en esta carta. Cuando tú leas, piensa cuánto es el amor que tiene Pablo por esta iglesia. Se dice que fue de las pocas iglesias que mandaba y que Pablo aceptaba. Recuerden que Pablo vivió buena parte de su ministerio haciendo tiendas, y de ahí solventaba su sostenimiento en el ministerio en una etapa de su vida. En otra etapa él recibió ofrendas, obviamente estuvo buena parte de su vida en la cárcel, él dependía de las ofrendas de los hermanos que lo sostuvieran. Y una de las iglesias, esta iglesia no es rica, pero una de las iglesias que lo sostuvo fue esta iglesia de los filipenses. Entonces Pablo tenía un aprecio muy grande. En el capítulo cuarto tú vas a ver todo lo que él dice en cuanto al sostenimiento, en cuanto al contentamiento en la vida y tantas cosas. Entonces, esta comunidad fue fundada probablemente en el 51, 52,
y fue fundada obviamente por Pablo, y con personajes tan distintos como los que mencioné, de trasfondos tan singulares cada uno de ellos. Diríamos que si uno espera un perfil de una iglesia, uno no pensaría este perfil. Un carcelero, una esclava, una señora rica, ¿cómo lo juntas? Pero ahí es cuando el Evangelio se ve, lo junta el Señor. Al momento de escribir esta carta, esta iglesia ya tenía 10 años. ¿Usted cuántos llevan? ¿6, 7? Por ahí. Pablo es consciente de una serie de presiones que acechaban a la iglesia. Estaban en las sombras, hay presiones de muchas, presiones externas, pero presiones internas. Y es difícil decirlo, pero uno de los objetivos de Pablo es porque ve que hay conflicto entre ellos. Y especialmente en el capítulo 4, verso 1 y 2, se menciona a dos personajes, dos mujeres que estaban, parece, agarradas. Y Pablo le dice, mujer, paren ya, terminen esto. Y es, bueno, uno no quisiera que un conflicto lo supiera todo el mundo, ¿no? Pero por años, por siglos, Evodia y Síntique fueron famosas porque Pablo las mencionó ahí que se pusieran de acuerdo. Entonces, es una carta de persuasión. Cuando tú lees una carta es diferente a un evangelio o a una historia. ¿Por qué? Porque la carta, ¿qué tiene? Cuando tú escribes una carta, ¿qué tiene? ¿Qué estás comunicando en una carta? Un mensaje, pero estás convenciendo algo de algo, contando una buena noticia, pero también persuadiendo al grupo al cual te estás dirigiendo de algo, de una situación. Entonces, tenemos que tener en mente eso. Cuando estemos leyendo esta carta en casa, piensa, ¿de qué está persuadiendo Pablo a esta comunidad? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué está argumentando? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuáles son las imágenes que usa, las metáforas? Cuando tú lees un texto narrativo, ¿qué es lo que predomina? ¿De qué? La historia sí, pero ¿qué predominan? ¿Los qué? Los hechos y los verbos, las acciones. Aquí tú no vas a ver tanto acciones, tanto movimiento, pero vas a ver más persuasión. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a leer el capítulo 1. ¿Pensaron que íbamos a leer toda la carta? No, capítulo 1, verso 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de ustedes porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en la oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Bueno, ¿cómo empieza Pablo la carta? Se presenta, ¿cómo se ve él a sí mismo? Como un siervo. Literalmente, si vamos
en honor al texto original, quizás sería decir esclavos. Pablo se presenta como esclavo. ¿Y cómo se dirige a los hermanos? Los santos. Los santos. Él se ve como esclavo. ¿Con quién está mandando la carta? ¿Con quién manda la carta? ¿Con quién la escribe? Con Timoteo. Parece que Timoteo estaba con él, seguramente estaba ayudándole a escribir, no sabemos mucho, pero no hay mucho detalle. ¿A quién se dirigen? ¿A quién más se dirige? Los santos en general, y después a los obispos, a los diáconos. ¿Y qué les dice? Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los énfasis? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? Ustedes tienen problema conmigo porque yo los pongo a trabajar muchas veces. Es un saludo, eso es un saludo, pero después, del verso 13 al 11, ¿qué hay? ¿Una qué? Sí, es una exhortación, pero ¿qué es esto? Una oración. Pablo está orando. ¿Qué elementos tiene esta oración? Gratitud. ¿Qué dos pedidos hay? Primer pedido, que parecería que fuera lo central aquí. Pero segundo pedido, él lo dice clarito. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? Y esto pido. Y esto pido. Entonces, esa es una oración enmarcada en dos pedidos, pero también es una oración que empieza con gratitud. Cuando tú piensa en tu última oración, no la de esta mañana que uno a veces sale apuradito de la casa, pero si tú pensaras en una oración en esta semana que pasó, bueno, quizás tú me dices, Raúl, yo estuve tan ocupado esta semana, tan carrereado, como dicen acá, que no tuve tiempo de nada, la verdad, salí, despaché a los niños y hice la oración de Nehemías, que cuando se presenta al rey, que ora así como una oración espontánea que le sale ahí. Esa fue mi oración. O quizás tú dices, no, yo tuve un tiempito más. ¿Cómo fue tu oración? Alabanza de agradecimiento, muy bien. Pablo, en lo primero que hace, la primera oración de Pablo, ora por la comunión en el Evangelio. Para que la comunión en el Evangelio que sea entre los creyentes, sea lo que. Para que la comunión en el Evangelio sea el pegamento de las relaciones. Y vamos a ver cómo es eso. A mí me impresionó, hermanos. No sé si en la semana lloré así, yo creo que no. Con esa expresión de generosidad que tiene el apóstol. Porque noten cómo empieza la oración. Doy gracias a mi Dios. ¿Qué? ¿Qué dice? Él dice siempre. Siempre. Ya ahí me derrumbé. Porque no siempre se me acuerdo de los hermanos. No. ¿Cómo? No sé, ¿alguien dijo algo ahí? No. Siempre que ora. Ahora, Pablo está en una prisión. Cuando uno está en una situación así tan apremiante, ¿de qué toma mano? De los recuerdos. Entonces, cuando Pablo empieza a orar, empieza, fulanito, gracias porque tal cosa. Yo viví con él esto, Señor. Menganito, tal otro.
este fulanito, sí, Señor, pero te doy gracias igual por él. Aunque no ha sido muy buena gente conmigo, pero te doy gracias por él. Es decir, la constancia y empezar, seguramente para Pablo le vino todos esos recuerdos como en cataratas, como a mí me sirve tener un cuaderno y anotar. Anoche tuvimos una reunión con jóvenes en nuestra iglesia ahí en el Oriente y la tarea, estábamos ayudándoles a conformar un staff de jóvenes. Bueno, la tarea era de ellos, yo les comuniqué, la tarea de ustedes, la tarea de invitar. Y cuando en esta mañana yo estaba recordando con mi esposa el evento de anoche, quedamos muy cansados, porque eso terminó tarde. Pero yo le decía, Señor, gracias por fulanito. Había un chico que fue en muletas. Y él estaba sentadito y estaba hablando con otro chico ahí que fue invitado. Y el chico decía, yo estudio contaduría. Hace unos meses me vine de la costa con mi familia. Y dice, estoy tan agradecido. Yo vivo tan aislado. Yo vivo tan separado de relaciones. Lo único que me importa es el estudio. Seguramente su condición no le impide un poco movilizarse. Pero una de las chicas lo transportó. Es decir, ver jóvenes atendiendo jóvenes y jóvenes invitando jóvenes, a mí eso me conmovió. Porque uno, ¿qué hace? Acompañarlos. Uno hasta a estas alturas, ¿qué hace con un joven? A uno le da trabajo a ellos. Pero verlos me provocó agradecerle al Señor. Y cuando llegué a casa le agradecí al Señor. Esta mañana le recordé algunas de las escenas. Y creo que esa es la dinámica que tenía Pablo. Es la dinámica que propone el Evangelio. He de recordar todo aquello que me ha pasado con las personas, lo bonito y lo no tan bonito. Y he de traerlas al Señor. Ese montón de anécdotas, de recuerdos, de personas convertidas, de personas que en un rebaño nos pasó, una señora no fue a uno de los rebaños porque estaba enferma, habíamos orado por ella. Cuando regresó al siguiente viernes, que teníamos los viernes, ella, al terminar el rebaño, dijo esto: quiero agradecerles porque hace unos días atrás, cuando vine y estaba como enferma, mal, yo sentí que algo hizo el Señor conmigo. Yo traté de recordar, no habíamos orado por ella. Simplemente el Señor intervino en su vida. Y cuando ella vino ese día a contarnos, se veía otra cara. Realmente se veía otra cara. El Señor obra. Solo que tenemos que estar dispuestos. Entonces, esto es lo que nos provoca. ¿Qué te provoca dar gracia en este momento al Señor? Si yo le dijera, iglesia, levantemos una oración de acción de gracias, ¿cuál sería? ¿Qué sería? ¿Qué viene a tu mente? La salvación, la fidelidad. Pero piensa en otro. ¿Qué agradecerías del otro? Porque eso es lo que está proponiendo Pablo. Pablo no está proponiendo las oraciones doctrinales, las oraciones generales. Pablo está proponiendo cosas muy específicas de las personas. Cada vez que me acuerdo de ustedes, les agradezco por algo. Entonces mira alrededor, mira a quién está a tu lado y piensa, ¿qué podría yo agradecer de fulanito y de menganito? ¿O no hay nada para agradecer? No, sí hay, ¿no? Sí hay. Y hay mucho para agradecer. Creo que tenemos que
hacer conversaciones y afirmaciones entre nosotros de gratitud, oraciones y conversaciones y caminatas de gratitud entre nosotros, porque somos personas que hemos conocido al Señor y algo está haciendo el Señor entre nosotros. Y la manera como nosotros nos relacionamos impactará o no esta comunidad, la gente del retiro. Entonces, orar por dar gracias ayuda a detener un poquito la queja y el corazón ingrato. Cuando di gracias así, de esta forma, de coger un listado de miembros de la iglesia o de una lista de WhatsApp y mirar cada una de las personas, además de eso, es una muy buena manera para recordar nombres y no olvidarse de los nombres y empezar a dar gracias, dar gracias, dar gracias. Eso aún nos ayuda a superar viejas rencillas que tenemos entre nosotros. Y lo que añade Pablo en el verso 4 es aún más fuerte. Pido siempre, otra vez siempre, con gozo, por todos ustedes. Con gozo. El siempre revela compromiso, revela constancia, pero orar con gozo. No siempre nos levantamos a orar con gozo. Creo que muchas veces lo sentimos como una carga. Pero Pablo ora con gozo. Esta carta es la carta del gozo. Dicen muchas personas que es la carta del gozo. Y es la carta del gozo de alguien que está preso. Y él ora por eso. Pero ora por la participación en el Evangelio. En otras lecturas puede ser por la comunión en el Evangelio. La palabra que traduce tanto participación como comunión, como hacer cosas juntos, es la palabra koinonía. ¿La has escuchado? Koinonía. Es la koinonía en el Evangelio. ¿Y qué será la koinonía en el Evangelio? ¿Qué podrá ser la koinonía en el Evangelio? Unidad, compartir, hacer cosas juntos, pero al decirnos en el Evangelio, ¿qué será? Sí, que compartimos la fe, por ejemplo, que compartimos la fe, que además le digo, comunión al Evangelio, yo le digo, vamos a tomarnos un café. ¿Y qué tal si le hablamos a fulanito? Como me pasó a mí hace unos años con el hoy candidato de la alcaldía, y me pasó cuando era alcalde este señor, estábamos tomando un café con unos hermanitos. Mi esposa había ido a un retiro, yo no sé, yo estaba solo y esta parejita me vio solo y desvalido y me invitó a comer. Yo dije, como a mí no me cuesta nada comer, yo digo, nos vamos. Y yo fui, y estábamos tomando el café, unas tortas, y habíamos almorzado, y estábamos ahí, y preciso veo el candidato allá, sentadito. Y le digo a la parejita, mira, está el fulanito, está sentadito ahí con la familia, qué bonito, ¿no? Y me dice la señora, oye Raúl, ¿qué tal si le hablas del Señor? Y yo, no, no, hablale tú, le digo, tú eres colombiana, para salirme de la... No, pero ¿qué tal si le hablas, Raúl? Tú eres pastor. Y tú no, ¿por qué no puedes tú? Si todos estamos llamados a ser sacerdocio de los creyentes, todos estamos llamados a compartir el Evangelio, no solo el pastor. Pero me entró ahí la cosa, entonces me levanté. Y le digo, fulanito, buen provecho. La esposa me miraba, ¿no? Y él como, buen político, ¿cómo le va? Me saludó. No me dijo parcero por esa cosa. Me presenté, digo, yo soy pastor de la comunidad. Y quiero que sepa, y era verdad, quiero que sepa que cada miércoles oramos por usted presentándolo al Señor de señores, al Rey de Reyes.
¡Ah, qué bien! ¿Cómo? Y espero que usted lo reconozca a Dios como Señor de señores, Rey de reyes. Buen provecho, mucho gusto. Y me fui todo colorado. Pero siento que esa es la comunión del Evangelio, que estamos haciendo algo juntos. Estamos en un partido de fútbol con un amigo, un hermano en la fe, y este me dice, mira, hay un muchacho ahí que está llorando. Vamos a orar. ¿Qué tal si oramos por él? Acércate. Esa es la coinonía, ese es el compañerismo del Evangelio. Que estás ahí con un grupo en la alcaldía acá, ¿un grupo de qué? ¿Qué puede ser un grupo de qué? Señoras, un grupo de costura, no sé. Y empiezan a hablar, como hablan algunas señoras. Y tú dices, ¿me permiten decir algo? Yo creo en el Señor Jesucristo y creo que la cosa va por aquí. Y así. Es el compañerismo para anunciar la fe, porque esa es nuestra vocación. Si nos tomamos un café, si compartimos la mesa, si invitamos a alguien a la casa, compartimos la fe, que es lo central o no en nuestra vida. Si no lo es, Pablo dice, ora por eso. Ya llevaban 10 años de fundada la iglesia. 10 años. Y en 10 años pasan muchas cosas, ¿sí o no? ¿Ustedes llevan cuánto? Como le dije, 7 años, 6 años. Más o menos. Pasan cositas, ¿no? Pasan cositas. Pasan cositas lindas y no tan lindas. Pero necesitamos que los lazos entre nosotros se fortalezcan. ¿Para qué? Para hacer juntos el Evangelio. Para que lo central en nuestra vida no sea solamente pensar en asuntos de la mayordomía de la vida, que somos responsables, los recursos, cómo administramos los recursos, cómo gestionamos las cosas, cómo trabajamos, todo eso es parte de la vida, pero que lo central, el eje de nuestra vida sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque tendemos a ser personas que nos olvidamos de que eso es lo central en la vida. Y nos olvidamos y no llegamos a reconocer que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Y entonces solo hacemos cosas entre nosotros tan bonitas, comer juntos, ágapes, esto, todo entre nosotros. Y eso es muy bonito. Pero el desafío es, ¿qué voy a hacer por aquel que no conoce del Señor? Por aquella que no conoce del Señor. Porque mi coinonía es en el Señor. Y si mi coinonía es en el Señor, yo lo anuncio. Yo digo, yo anuncio al Señor, no solo con mis hechos. Muchas veces decimos, no, con solo verme ya está. Pero ese no es el Evangelio. O no es parte, no es solo el Evangelio. El Evangelio es que tú hables y digas algo y participes a una persona del Evangelio. La palabra koinonía, comunión, en la época de Pablo tenía una connotación además comercial. No solo era de hacer cosas juntos, de comer cosas juntos, sino tenía una connotación comercial. Incluso se usaba cuando alguien hacía un negocio con otra persona, que Pedro y Juan compraron un barco y ese negocio, ya esa participación conjunta, esa sociedad los obligaba en la visión y en el compromiso. Eso es un compromiso. Entonces, cuando hablamos de la participación en el Evangelio, estamos hablando de un compromiso mayor por la unidad del Evangelio, a una visión común en el marco del sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces, es una cosa mayor, es una cosa más seria, es un compromiso mayor de conformidad al Evangelio. Claro que se dan connotaciones de calidez y de intimidad, unos con otros, de visión compartida, pero es trascendente el compromiso. Esa es la connotación. Y Pablo les dice, oren por eso.
porque como seres humanos se nos olvida. Oren por la participación en el Evangelio, porque nos olvidamos. Así que Pablo no solo está orando porque esa participación se dé, esa coinonía se dé, esa comensalidad, esa hospitalidad, ese comer juntos se dé, sino que se dé con un propósito, que es el anuncio del Evangelio. También lo dice Pablo, porque ellos fueron de los que se arremangaron y se involucraron en la expansión del Evangelio. La iglesia de Filipo fue trascendente en toda su región, y de hecho él lo va a decir en este capítulo 1 y lo va a seguir diciendo. Se comprometieron en dar su vida por el Evangelio de Jesucristo, costara lo que costara. Y lo dice también Pablo porque la acción de Dios es trascendente entre ellos. No es solo porque es un compromiso de ellos, es por el compromiso de Jesús, que dice en el verso 6, estando persuadido de esto, del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, la terminará, la acabará. Esto es una definición de un creyente. Un discípulo de Cristo es alguien que Dios está actuando. Dios está haciendo algo. Y lo digo porque muchas veces en las iglesias personas han hecho profesiones de fe falsa. No se identificaron con Jesús. Jesús mismo no se fiaba de las conversiones de las personas. En San Juan 2:24 sabía que su fe no era genuina, aun cuando días atrás habían creído. Y lo dice después en San Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pablo está convencido de que los filipenses perseverarían. Y la razón es porque Dios está comprometido contigo y se ve en tu vida hasta el día de Cristo, hasta el día que venga Cristo y la salvación sea consumada. Y después Pablo en los versos 7 y hasta el 8, Pablo lo que está diciendo es que los ama, que está comprometido con ellos. No puede hacer nada, mucho, bueno, puede hacer mucho en oración, pero está amando a estos hermanos, los lleva en el corazón, les expresa ternura. Las circunstancias no limitan la capacidad de Pablo de amar, de gozarse, de elogiar al creyente y los incluye entre ellos, con ellos. Es como que Pablo está con ellos ahí. Está solo, está con Timoteo, con algún hermanito más por ahí. Normalmente Pablo vivía solo en estas cárceles. Solo alguna persona podía entrar y ayudarle, pero Pablo está con el grupo de filipenses, como si estuviera rodeado de estos hermanos y les habla, los tengo en el corazón, cuídense, tengan compasión entre ustedes, ámense. ¿Somos conscientes, hermanos, de esta manera de orar de Pablo? Que el compañerismo del Evangelio sea central en nuestras relaciones unos con otros. Cuando vayas al supermercado, cuando vayas con alguien, piensa en esto, hermano. En esta semana, cuando te topes con esta idea de salir con alguien, piensa en esto, piensa en el compañerismo. ¿Qué vas a hacer para que esa tomada de café, esa salidita, tenga un sentido de evangelización, de pensar en alguien? Quizás quieras decir, acompáñame a orar por esta ciudad, a caminar esta ciudad y orar por ella. Quizás quieras caminar. Bueno, vamos a caminar. Listo, caminemos, pero oremos por esta ciudad. Parémonos en cada esquina, en cada lugar y oremos por esta ciudad. Pero hagamos algo por la misión, y que esto sea la pasión por los perdidos, por la evangelización, por la extensión del reino de Dios, la pasión por quienes están en hospitales, en casas encerrados, ancianos que no pueden salir. ¿Qué tal si visitas a un anciano que no pueda salir, que no pueda movilizarse, aún de entre nosotros mismos? Entonces, eso es lo que Pablo está pidiendo aquí. En segundo lugar, ora para que tengas una comprensión magnífica del amor de Dios.
y que lo puedas emular, que puedas extender ese amor que has recibido del Señor. Y en los versos 9 al 11 se describe ese amor. ¿Cómo es ese amor? No es el amor del vallenato de ustedes, ¿no? No es el amor de la parranda, de ese amor pasajero, ese amor que está despechado. Este es un amor distinto. Y dice, hemos de orar por eso también. Oremos por que este amor entre nosotros no se enfríe, sino que crezca. Él dice, yo sé que hay un amor entre ustedes, yo sé que se aman, pero ese amor debe ser ¿qué? ¿Cómo lo dice? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Que abunde! Ay, no fue como anoche que hicimos con los jóvenes unos chorizos. Les quería enseñar una manera de hacer chorizos uruguayos, pero compramos poquitos. Y yo sufría porque nos llegaron más, como siempre, ¿no? Llegan más de la cuenta. Cuando hay chorizo y hay algo más, hay carnita por ahí. No había carnita, pero yo le decía, Lucy, no va a alcanzar. Preciso, Dios justicia. Y hay algunos hombrecitos, jovencitos, bien acuerpados, que fueron a decirle a Lucy, Lucia, ¿hay más? Y yo sufrí, Señor, que alcance. A veces nuestro amor es así, muy ajustadito. Muy ajustadito. Que hago frijoles solo para nosotros. No es como la mamá de mi esposa, que cocinaba como para 20. Porque llegaba el papá, que era sastre, el sastre del pueblo, y que le decía, mija, ¿cómo es que le decía? ¿No tiene la canoita? Ya le arrimaron la canoita. Y la canoita era... Y la mamá era haciendo rendir. Como la canción de Santiago Benavides. ¿La escuchaste? La del sancocho. La canción del... Ese debe ser nuestro amor, hermanos. Cuando escuches la canción de Santiago Benavides, la del sancocho, recuerda que tu sancocho... Bueno, si toca echar más agua, echa más agua, pero piensa más de ti, más de tu casa, más allá de tu casa. Ese es el amor. Pero es un amor que no va a pasar tampoco a alimentar todo el pueblo, ¿no? Sino que es un amor inteligente. Porque dice, un amor ¿en qué? En conocimiento. Conocimiento verdadero y discernimiento. Eso es profundo, hermanos. Necesitaremos toda la eternidad para entender qué es esto. Exactamente, es un amor científico, no, un amor inteligente, un amor que es medido, sí, que abunda, sí, pero que es capaz de discernir. Esta persona, Señor, ¿qué necesita? ¿Necesita que yo cada semana le dé de comer? Bueno, puede ser. ¿O qué necesita esta persona? En discernir lo verdadero. ¿Para qué, hermanos? ¿Este amor lleva a qué? ¿A qué? A conocer, ¿a qué? A escoger lo mejor. Noten que este tipo de amor te lleva a tomar buenas decisiones. Cuando tú no amas como Cristo quiere que ames, tú tomas malas decisiones. Y cuando miras tu pasado, piensas si no es así. Cuando tú amaste por emociones, así te fue. Es decir, no es un amor sentimental, no quiere decir que no haya sentimientos. El amor siempre va a tener sentimientos. Pero este amor es el amor que refleja la acción de Dios en la cruz por su pueblo. El amor que entrega, no que recibe. Los hombres siempre somos comoditos y queremos recibir, ¿no?
mijita, ¿ya está el almuercito? No, a ver, usted, si hace el almuercito hoy. Es decir, tomar decisiones en pro del otro, en acción por el otro. Ese es el amor que debe ahondar. ¿Será que el pastor necesita atención en estos días? A propósito, me enteré anochecita, muy tarde en la noche, que al pastor César se le falleció el hermano mayor del papá. Justo anoche, ayer en la tardecita. Entonces, anda envuelta seguramente. Quería descansar hoy, no sé dónde andará, pero bueno. Así son las cosas, ¿no? A veces no planeamos estas situaciones, pero es el momento de amar. Es el momento de amar a un hermano, de consolar al hermano. Y ustedes han sido muy generosos con el pastor César y su esposa y su familia. ¿Por qué? Porque ese aprobarlo mejor, hermanos, tiene que ver con llevar frutos. Dice aquí que escojan para que sean puros, primero para andar en santidad, un amor que nos lleva a andar en santidad, puros e irreprensibles, pero además llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza del Señor. ¿Qué aprendemos? ¿Qué podrías llevarte para hoy? ¿Qué aprendes de este texto, hermano? Hemos de orar. Y hemos de orar por estos motivos. Hemos de reconocer delante del Señor que muchas veces nuestros motivos son demasiado mezquinos, tienen mucho que ver con lo que nos pasa. Y está bien, de hecho en Filipenses capítulo 4, Pablo dice que si ustedes están afanados, cansados, ¿cómo que dice? Preocupados, bueno, ora. Entonces lleva las preocupaciones. Antes de estar ahí afanado, ay, no va a pasar esto. No, ora. Entonces, esta es la invitación. Desde entrada esta carta nos invita a ser intencionales en la oración. Ahora, ¿qué oración? Una oración cargada de motivos de gratitud. El corazón amargado es un corazón que no agradece. Entonces, la invitación de esta palabra en esta mañana, hermanos, ya estamos llegando al mediodía, es pensar, ¿qué debo agradecer? Quizás el Señor me lleva a verbalizar, quiero darte las gracias por esto. Le das gracias al Señor por esta persona, pero le llevas a verbalizar, hermano, quiero darte las gracias por esto. Y ser agradecido. Pero además orar para que nuestra comunión central en nuestras relaciones sea el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando el Evangelio es lo central, todo lo demás, el entorno de trabajo, de vida, cambia. Haz de la presencia de Jesús en tu vida lo central. Haz del anuncio de Jesús en tu vida lo central. Por eso me impactó tanto anoche, hermanos, con estos jóvenes. Trajeron cantidad de invitados. Yo no sé qué le habrán dicho a los invitados, si le dijeron, hay un chef uruguayo que va a cocinar. Equivocados totalmente, pues no cocina. Se fueron para el lado que no era. Pero yo no sé, pero chicos que están testificando en su trabajo, chicos que están testificando en su universidad, chicos que están testificando en el colegio, chicos que están diciéndole a su compañero, a su hermano, a una persona, conoce a Jesucristo, ven a Jesús. A mí eso me impactó, hermanos. Y yo por eso les decía anoche, ustedes son jóvenes trayendo a jóvenes. Ese es el Evangelio. Ustedes también. Estamos a tiempo de traer más personas al conocimiento del Señor, pero hemos de orar por eso. Hemos de orar. Y hemos de batallar en oración. Y hemos de pedirle al Señor, Señor, danos esta ciudad. Permite que esta ciudad conozca el Evangelio. Permite que toda esta zona, las veredas,
alrededor de Retiro conozcan de Jesús, que se levante como están haciéndolo ustedes muy fielmente en esas veredas. Están muchas personas conociendo al Señor. Quizás el Señor te anima a tener una lista y hacer una lista y pensar cada una de estas personas y tú te detienes por alguien, esta persona, y el Señor te dice, esta persona necesita algo de ti específico. Y vas y digo, Señor, ¿quieres que la visites? Sí quiero que la visite, ve a visitarla. Quizás hay un enfermito, quizás hay una persona que hace tiempo que no viene, quizás una persona imposibilitada, alguien en el hospital, no sé, pero con lista en mano pensar, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con Mengano? ¿Por qué Mengano ya no viene? ¿Por qué esta persona que vino una vez no regresó? Y interesarnos por esas personas y llevarles el Evangelio, pero lista en mano, por nombre. Eso es lo que nos dice Pablo acá. Pero el segundo pedido es más fuerte, hermanos. El primero es el pedido de la vida, el Evangelio. Pero el segundo es para renovar el amor de Jesús. Si no hay amor de Jesús entre nosotros, por más planes que hagamos, que vamos a conquistar esta ciudad, si el amor entre nosotros está frito, está como esos días de retiro, esas noches heladas, si el amor está así, hemos de orar. Y yo creo que Pablo percibió eso. Algo le llegó. Algo está enfriándose. Y hay que orar. Y hay que renovar ese amor. ¿Por qué? Porque este amor, hermanos, desinteresado o interesado en la persona, este amor que viene de Jesús, que entrega, que da, que se sacrifica, es un amor que toma buenas decisiones, aprueba lo mejor. Hay aquí algunos jóvenes se apresuran en la vida. Nos hemos apresurado en la vida y hemos cometido errores como jóvenes. Cuando fuimos jóvenes, algunos hace ratico, otros no tanto. Pero la juventud es exceso, es mañas, es insolencia, muchas veces es simpleza, superficialidad. Conoce este amor. Conoce este amor que te va a llevar a tomar las mejores decisiones en la vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué profesión vas a escoger? ¿Cuál es la mujer de tu vida? Eso se escoge cuando yo tengo el amor de Cristo como centro. Y cuando yo estoy orando para que ese amor fluya y prospere en mi vida. Afirmamos, hermanos, que el Evangelio no se trata de lo que hacemos, sino de lo que ya ha sido hecho por nosotros. Pero sin embargo, el Evangelio produce esta manera de ver la vida, totalmente distinta. Esto va a implicar, hermanos, para todos los que estamos aquí, colocar las prioridades del Evangelio en el centro de nuestras vidas, para que oremos por la comunión entre nosotros, la comunión del Evangelio, y para que hagamos del amor de Cristo lo central en nosotros. Oremos, hermanos. Amado Señor, queremos darte las gracias. Gracias por esta ciudad de Retiro. Gracias, Señor, por todos los que trabajan aquí en esta ciudad y hacen mayordomía, servicio a esta ciudad. Yo pido tu bendición por los trabajadores, por los docentes, por las personas que trabajan y sirven en esta ciudad y aún fuera de esta ciudad. Que tú les bendigas y que tú bendigas en esta iglesia en cabeza del pastor César, del equipo, Yuli, toda la familia pastoral, los líderes, Señor, que la comunión en el Evangelio se aleje de esta iglesia, siga siendo el eje en esta iglesia, pero también que el amor de Cristo sea central
en esta iglesia. Que la prioridad de alcanzar a otros sea lo central, que el amar a otros sea lo central. Y que tú bendigas, Señor, estas decisiones de iglesia. Bendice esta semana, bendice el día lunes, cuando todos aquí irán a trabajar o estarán en casa, o estarán haciendo alguna obra, algún desafío, cuidando a un enfermo, no sé, yendo a visitar a alguien, que lo central sea el anuncio del Evangelio. Bendice la coinonía, bendice la comunión. Trae sanidad, Señor, al corazón de César y la familia de César, que está sufriendo hoy la partida de su tío. Te pido tu bendición, Señor. Que 2 golpes en este año, Señor, tan duros, papá y el tío, son fuertes. Esto es fuerte, Señor. Y yo pido tu consolación, la expresión de afecto de esta iglesia, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la prioridad del Evangelio sea lo central en esta semana. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.